Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a realizar un selector de archivos que tenga la capacidad de soportar drag and drop sin hacer uso de librerías externas. Manos a la obra. Comenzaremos con una instalación nueva de Angular, así que, procedamos a dejar en blanco el template. Vamos a crear un contenedor en donde ubicaremos nuestro selector de archivos. Coloquémosle un título, una línea divisoria, y veamos cómo queda. Creemos un mensaje que le indique al usuario que puede seleccionar archivos haciendo clic en un botón o arrastrando y soltando en esa área. Vamos con el botón para seleccionar archivos. Apliquemos estilos para mejorar la vista. Ahora creemos el método que abrirá el diálogo de selección de archivos cuando hagamos clic en el botón al que llamaremos Open Select File Dialog. Vamos a crear un endpoint de tipo file para que podamos abrir el diálogo de selección de archivos. Ya vemos que el endpoint nos permite seleccionar archivos. Ahora ocultemos el endpoint y deleguemos la funcionalidad de abrir el diálogo de selección al botón. Crearemos una referencia al endpoint y la enlazaremos al modelo por medio del decorador AtviewChild con el tipo de dato element ref que importaremos desde el Angular Core.
Implementemos el método OpenSelectFile Dialog para que al hacer clic en el botón nos abra el diálogo de selección de archivos. Removemos el valor del endpoint tipo file por medio de su referencia e invocamos al método click del endpoint. De esta manera le asignamos la funcionalidad al botón. Ya nos permite seleccionar archivos. Ahora debemos mostrar la lista de los archivos seleccionados. Para esto crearemos un contenedor donde mostrar los nombres de los archivos seleccionados. Le damos estilos al contenedor de archivos seleccionados. Procedamos a realizar la funcionalidad de mostrar los archivos seleccionados en la lista cada vez que agreguemos archivos desde el endpoint. Creemos un método llamado onSelectFiles el cual enlazaremos al change del endpoint de tipo file enviando el evento como parámetro. Implementemos el método onSelectFiles en nuestro modelo. Una vez implementamos, revisemos que estemos recibiendo el evento lanzando un node a la consola. Abramos la consola y revisemos que funciona. Ya estamos recibiendo el evento de selección de archivos. Procedamos a tomar los archivos del evento recibido. Para esto debemos tener en cuenta que la propiedad files del evento es una lista de archivos, filelist, no un array, por lo tanto debemos convertir la lista en un array para facilitar el manejo de los archivos. Enviemos un node a la consola y verifiquemos que tenemos los archivos seleccionados en un array. Organicemos el código del endpoint file para agregarle el atributo que permita o no seleccionar múltiples archivos. Seleccionemos varios archivos y verifiquemos que estemos obteniendo el array de archivos. Crearemos un atributo array en donde vamos a almacenar los archivos seleccionados. Primero armaremos la interfaz con la cual vamos a tipar nuestro array. Ahora sí, definamos el array selected files que será de tipo add file. Una vez definido el array, crearemos un método mediante el cual iremos insertando los archivos seleccionados en el array de archivos. Creemos entonces el método pushFiles en array el cual recibirá cada archivo como parámetro. Ahora dentro del método onSelectFiles citaremos la variable files que es el arreglo que contiene los archivos seleccionados y enviemos uno a uno al método pushFiles en array. Realicemos algunas validaciones. Primero, validemos que no se permita seleccionar un archivo que ya fue seleccionado previamente. Segundo, que si no se permite la selección de múltiples archivos, cada vez que seleccione un archivo limpie el array de archivos seleccionados y así solo siempre tengamos en el array el último seleccionado.
Una vez hechas las validaciones, procedamos a insertar cada archivo seleccionado en el array. Haciendo uso de la ETIA FileReader en los datos que recibimos al seleccionar un archivo, tomaremos los datos que nos interesan para insertarlos en nuestro array de archivos. Creamos una instancia de FileReader. Invocamos el método readDataURL con el objeto file. Como esto es asíncrono, debemos agregar el controlador de eventos onNodeAnd para obtener el resultado de la lectura del archivo. En el cuerpo del evento creamos el ítem con los datos que necesitamos y al atributo content le asignamos el resultado de la lectura del archivo. Insertamos el archivo leído al comienzo del arreglo. Una vez cargado nuestro array, vamos al template y mostremos los nombres de los archivos seleccionados. Ya podemos ver los nombres de los archivos seleccionados. Vamos a darle algo de estilos para mostrarlos mejor. Ahora ya podemos ver la lista de archivos seleccionados mucho mejor y vemos que las validaciones funcionan ok. Procedamos ahora a agregar la funcionalidad de poder arrastrar y soltar archivos sobre un área determinada. Para esto tomemos el área encerrada en borde azul como el área permitida para soltar archivos. Para poder enlazar esta área con nuestro modelo, agreguémosle un identificador, que en este caso será DropArea, para referenciarlo luego con un decorador AttuchAll. Ya definida nuestra área para soltar los archivos o Droppable Area, registremos los eventos asociados a esta área. Para nuestro caso, veremos los eventos DragOver, DragLead y Drop, que son algunos de los eventos que el navegador activa cuando estamos ejecutando acciones de arrastrar y soltar. Son 8 en total, pero en este caso veremos solo estos 3. Comencemos con el listener para cuando estemos arrastrando un archivo sobre el área, en este caso el DragOver. Para asociar un listener de estos eventos a nuestra Droppable Area haremos uso de la clase Render2, la cual se importa desde Angular Core. Inyectemos esta clase en nuestro componente.
Le decimos al Draggable Area que escuche el evento Drag Over. Creamos el callback que recibirá un evento de tipo Drag Event para cuando se dispare el evento. Detendremos el comportamiento por defecto y la propagación para que el comportamiento sea el que implementemos y no el predeterminado. Enviemos un log a la consola para ver si se está escuchando el evento. Vamos a la consola y probemos. Hacemos el drag over y no se dispara el evento. Esto se debe a que en ningún lado iniciamos el listener. Para iniciar el evento debemos hacerlo dentro del ciclo de vida After View Init, esto porque tenemos que tener nuestro Drop Area ya cargado en la vista para poder asignarle los listener, así que, procedamos a implementarlo y a iniciar el listener. Probemos de nuevo. Ahora sí vemos que se está disparando el evento. Vamos a implementar que el área cambie cuando se esté arrastrando un objeto sobre ella. Para esto creamos un atributo booleano dragEnter que nos indicará si se está arrastrando un archivo sobre el área o no, y así, con esta variable podemos cambiar el estilo del área. Le cambiaremos el borde para resaltar el área cuando tenga un evento drag over. Ahí vemos que funciona, pero vemos que al salir del área el borde se mantiene resaltado, así que tendremos que cambiar el estado del atributo booleano drag over al salir del área. Creemos ahora el evento para escuchar el drag leaf e inicialicemos el listener en el After View Init. Probemos y veamos que funciona. Implementemos ahora el listener drop, que es el que nos permitirá llenar nuestro arreglo de archivos. Convertimos la lista de archivos que proporciona el evento drop y lo convertimos en array. Recorremos el array y llamamos al método pushFiles en array y le pasamos cada uno de los archivos. Por último, activemos el listener en el After View Init. Probamos la funcionalidad de arrastrar y soltar y vemos que funciona OK. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.